Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En este curso entonces vamos a continuar ahora. Ya introdujimos cómo medir los ángulos con una dirección positiva, recuerden, en este círculo fundamental unitario, que era en la dirección contraria de las agujas del reloj, y cuando va en la dirección del reloj, entonces esa sería la dirección negativa de los ángulos. Entonces ahora vamos a definir las funciones trigonométricas fundamentales. Entonces, para un ángulo cualquiera, o sea, tracemos aquí un ángulo cualquiera, la recta que se muestra aquí, por ejemplo, por un ángulo cualquiera, entonces formamos este triángulo rectángulo que se ve aquí, ¿cierto? Aquí es donde estaría el ángulo recto. Entonces, no sé, pues pensemos que la línea pasa por aquí y entonces tendríamos una línea que va así, hasta que viene aquí, hasta que corta el círculo en un cierto punto. Entonces tracemos ahora esta línea que es perpendicular al eje X y formamos un triángulo rectángulo cuyo ángulo recto está acá. Muy bien, entonces si los lados, este lado va a ser 1, ¿cierto? Que es la hipotenusa del triángulo, puesto que es el círculo del radio. Tenemos un círculo de radio 1. Entonces vamos a llamar a este lado, a este cateto que va paralelo al eje de Y, llamémoslo A, y a este llamémoslo B, ¿de acuerdo? Entonces tenemos A y B. Y aquí tenemos este ángulo, llamemos este ángulo alfa, este ángulo que está aquí. Muy bien, entonces definimos las siguientes funciones. Entonces vamos a definir el seno de alfa como la longitud de este cateto opuesto al ángulo, ¿cierto? Este es el ángulo, este es su cateto opuesto, o sea, A dividido por la hipotenusa, por R. ¿De acuerdo? En este caso, pues sería igual a A sobre 1, R es 1, A. Pero en general, si tuviéramos un círculo de radio R o un triángulo cualquiera, rectángulo, pues entonces el seno se mediría como A sobre R. El coseno, de otro lado, el coseno de alfa va a ser la medida de este cateto B sobre 1, B sobre la hipotenusa, o sea, en general B sobre R, en este caso B sobre 1B. Estas son las dos funciones fundamentales, el seno y el coseno, y tenemos la tangente de alfa, es otra de las funciones fundamentales, va a ser el lado opuesto al ángulo dividido por el lado que llaman adyacente, o sea, A dividido B. Entonces, estas son las tres funciones fundamentales. A veces también entonces uno introduce, los inversos tienen nombre, uno sobre seno se llama cosecante, uno sobre coseno se llama secante y uno sobre tangente se llama cotangente, pero por el momento no vamos a mencionar esas funciones. Vamos a entender estas tres funciones fundamentales, qué condiciones cumplen. Muy bien, entonces la primera noción fundamental, vamos mejor dicho a hacer primero unas observaciones. La primera observación fundamental es que qué pasa si utilizamos en este triángulo el teorema de Pitágoras. Si en ese triángulo utilizamos el teorema de Pitágoras, pues entonces por el teorema de Pitágoras tenemos que el cateto A al cuadrado más la suma del otro cateto al cuadrado, B al cuadrado, es igual a la hipotenusa R al cuadrado, o sea, es igual a 1 en este caso, ¿de acuerdo? Entonces queda seno cuadrado de alfa, que es, cierto, seno de alfa es A, más, entonces reemplacemos a B por coseno de alfa, que es lo mismo, coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces esta es una de las relaciones fundamentales de la trigonometría. El seno y la función coseno están relacionadas por esta ecuación. Y la otra ecuación fundamental es relacionar la tangente con el seno y el coseno. Pues la tangente de alfa va a ser A sobre B, esa es la definición. A es el seno, entonces cambiemos A por el seno. Entonces la tangente va a ser el seno dividido por B, que es el coseno. Entonces la tangente de alfa va a ser el seno por el coseno. ¿De acuerdo? Entonces esa es la manera de medir, de introducir las funciones trigonométricas fundamentales. Tracemos un ángulo, no sé, hagamos un cálculo particular. Vamos a trazar, por ejemplo, 45 grados. Entonces miremos aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, este es más o menos 45. Este que tenemos aquí, ya, este es ya 45 grados.
Entonces vamos a razonar. Muy bien, vamos a razonar sobre este triángulo rectángulo. Entonces miremos, este triángulo rectángulo, si este ángulo es 45 grados, alfa es 45. Entonces este otro ángulo, marquémoslo aquí, llamémoslo beta. Entonces beta, ¿cuánto sería? Bueno, muy bien. ¿Cómo lo calculamos? Recuerden una de las propiedades fundamentales de la geometría, que la vimos en una clase anterior. La suma interna de los ángulos de cualquier triángulo es siempre 180 grados. O sea, alfa, beta, más alfa, ¿cierto? Beta más alfa, más este ángulo que es 90, es 180. Entonces de esta ecuación, alfa es 45, entonces ¿qué nos queda? Nos queda beta más alfa igual a 180 menos 90, pasemos a restar el 90 hacia el otro lado, esto es 90, entonces beta es igual a 90 menos alfa, 90 menos 45, que es 45. Muy bien, o sea, este es un triángulo que tiene dos ángulos iguales. Si esos dos ángulos iguales, entonces el triángulo tiene que ser un triángulo isósceles, este lado tiene que ser igual a este. Entonces aquí lo tengo a la izquierda, por ser un triángulo isósceles, entonces la conclusión es que A tiene que ser igual a B. A tiene que ser igual a B. Muy bien, entonces apliquemos el teorema de Pitágoras. Queda A2 más B2 igual a 1, A2 más B2, pero son iguales, o sea, A2 más A2, porque A es igual a B es igual a 1, o sea, 2A2 es igual a 1, entonces de aquí podemos despejar dividiendo por 2, A2 es 1/2, ¿de acuerdo? Dividiendo por 2 a ambos lados esta ecuación, y sacando raíz cuadrada nos queda que A es la raíz cuadrada de 1/2, o sea, 1 sobre raíz de 2. Entonces eso nos da el valor del seno, es 1 sobre raíz de 2. Muchas veces lo suelen escribir multiplicando por raíz de 2, arriba y abajo. O sea, si tomamos 1 sobre raíz de 2 y lo multiplicamos arriba por raíz de 2 y abajo por raíz de 2, pues queda, esto es lo que llama racionalizar los denominadores, es raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Lo escriben como raíz de 2 sobre 2. Esto tiene un origen posiblemente antiguo, en donde antes de existir calculadoras o métodos eficientes para calcular, era mejor computar raíz de 2 y dividirlo por 2 que dividir 1 sobre raíz de 2. Era más económico en tiempo. Debe bien, entonces, ¿cuál es la conclusión? Aquí al lado izquierdo entonces la escribimos. La conclusión es que el seno del ángulo, entonces que es A, es raíz de 2 sobre 2. El coseno, entonces que es B, es igual, es raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto sería la tangente? Entonces aquí a la izquierda también lo tenemos, la tangente es A sobre B, pero A y B son iguales, o sea la tangente es 1. Entonces tenemos, por ejemplo, para el ángulo de 45 grados, aquí tenemos todos los valores ya calculados. Vamos a hacerlo para otros ángulos importantes. Entonces estábamos calculando a las funciones trigonométricas de algunos ángulos fundamentales. Entonces ahora tomemos otros ángulos. Tracemos, por ejemplo, un ángulo de 30 grados. Vamos a ver cómo lo haríamos para 30 grados. Bueno, primero hay unas muy sencillas. Por ejemplo, 0 grados. Si trazamos 0 grados, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues el triángulo rectángulo que teníamos se degenera. A se vuelve 0 y tenemos entonces aquí a la izquierda el seno de 0 es igual entonces a 0, porque sería A, que es 0, dividido por 1, 0 sobre 1 es 0. Lo mismo ahora si trazamos 90 grados. Si trazamos 90 grados, entonces el seno de 90 grados, ¿cuál sería? Pues miren lo que va pasando, este triángulo rectángulo que teníamos se va volviendo más y más delgadito hasta que colapsa en una sola línea. Entonces A termina siendo igual a 1 y por tanto el seno es igual a 1. Ahora para 0, el coseno, si ustedes lo miran, era todo este lado, el coseno de 0, entonces sería 1 dividido 1. Y para 90 grados el coseno sería este lado de aquí abajo, el cateto de abajo, que es 0, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una tablita. Para 0 grados, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, seno de 90 grados sería 1,
coseno de 90 grados sería 0. Ahora vamos a hacer un caso un poco más interesante. Vamos a coger 30 grados. Por ejemplo, aquí 30 grados, tracemos entonces una línea, ¿cierto? Aquí trazamos esta línea a 30 grados. Muy bien, entonces ahora trazamos el correspondiente triángulo rectángulo. Tenemos un triangulito, entonces, donde este ángulo alfa es un ángulo de 30 grados, ¿de acuerdo? Este pues sería el ángulo recto, un ángulo de 90, y como los ángulos en total tienen que sumar 180, aquí tenemos 30 más 90, ¿cuánto le falta para 180? Pues le falta, a este ángulo le falta 60 grados, ¿correcto? Entonces ese sería un ángulo de 60 grados, muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso para calcular los valores de A y de B? ¿Cierto? Porque la hipotenusa sigue midiendo 1, necesitamos calcular A y B. Muy bien, entonces la idea es que vamos a prolongar este triángulo hacia abajo, como a reflejarlo en el eje de X, ¿cierto? Vamos a reflejarlo aquí, en el eje de X, entonces lo pasamos para acá, lo doblan, piensen como que ustedes lo doblan, entonces ahí aparece, estoy mostrando la figura, entonces al doblarlo, pues este ladito es otra vez A, ¿de acuerdo? Entonces tenemos A y A aquí, y aquí tenemos B. Muy bien, y ahora vamos a medir entonces en este triángulo que nos quedó. Miren que este sería un triángulo isósceles, ¿cierto? Sería un triángulo isósceles, este lado mide 1, este lado mide 1. Entonces, por ser isósceles, aquí estos ángulos son iguales. Este ángulo de 60 es igual a este ángulo de 60, ¿cierto? Esos dos ángulos son iguales. Y este ángulo que está aquí se duplicó, era 30 y por 30, 60. Entonces miren que esto es un triángulo, este triángulo es un triángulo que tiene los tres lados iguales. Si tiene los tres lados iguales es un triángulo equilátero, ¿correcto? Entonces démosle coordenadas, es el triángulo, digamos, OAB. Entonces OAB. Entonces en el triángulo OAB, entonces voy a escribir aquí triángulo OAB es equilátero. Equilátero, recuerden, es que todos sus lados son iguales, todos los lados son iguales. Todos sus lados tienen la misma longitud Eso es exactamente lo que significa equilátero, todos sus lados tienen la misma longitud, y si todos los lados tienen la longitud, pues este lado que es 2A tiene que ser igual a cualquiera de estos lados, que es el radio del círculo, que es 1, de donde nos queda que A tiene que ser un medio. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces de aquí sacamos una conclusión, el seno de 30 grados es igual a un medio. Ahora, si A es un medio, ustedes pueden utilizar el teorema de Pitágoras para despejar a B. Entonces, ¿cuánto sería? B al cuadrado sería igual, de acuerdo a la hipotenusa al cuadrado, esta hipotenusa al cuadrado, menos A al cuadrado, o sea, 1 menos 1 medio al cuadrado, sería 1 menos 1 cuarto, esto sería 3 cuartos. Muy bien, eso es B, entonces eso es B cuadrado, o sea, B la raíz cuadrada de 3 cuartos. Recuerden que la raíz de una fracción, uno puede tomar la raíz de arriba, raíz de 3, dividido raíz de 4, entonces queda raíz de 3 y la raíz de 4 es 2, queda raíz de 3 sobre 2. Entonces el coseno de 30 grados es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Muy bien, entonces ya tenemos otro ángulo, que es el ángulo de 30 grados. Podríamos hacer otras consideraciones geométricas para calcular las funciones trigonométricas de 60 grados o de otros ángulos. De todas maneras, hay unas fórmulas que resultan muy útiles para calcular el seno, el coseno y la tangente, y vamos entonces a discutirlas a continuación. Entonces, estas son fórmulas fundamentales para las funciones trigonométricas. Entonces, la primera fórmula fundamental nos dice cuánto es el seno de una suma de dos ángulos. Si tenemos ángulos alfa y beta, entonces nos dice que el seno de alfa más beta es el seno de alfa multiplicado por el coseno de beta más el coseno de alfa multiplicado por el seno de beta. Estas fórmulas las voy a tomar, ustedes las pueden encontrar las demostraciones en un libro, cualquiera de los que están referenciados en el curso, pero vamos a tomarlas aquí simplemente por fe y vamos a aprender a usarlas. Entonces, para el seno de la diferencia, seno de alfa menos beta,
pues lo que se tiene es que esto es el seno de alfa por el coseno de beta menos, y después se intercambian los papeles de seno y coseno, ¿de acuerdo? Esto sería coseno de alfa por seno de beta. Muy bien, ahora para el coseno las cosas cambian. Para el coseno de alfa más beta ocurren dos cambios. Miren que aquí están intercalados seno por coseno, pero aquí va a ser coseno por coseno, coseno alfa por coseno beta, y cuando haya signo más aquí va a haber un signo menos, menos seno alfa por seno beta, y coseno de alfa menos beta va a ser entonces coseno alfa coseno beta más seno de alfa por seno de beta. Para la tangente existe una fórmula similar, pero esa fórmula todavía no la vamos a discutir. Utilicemos estas fórmulas para sacar algunas consecuencias útiles. Por ejemplo, vamos a hacer algunos ejemplos de cálculos. Entonces hagamos ejemplos de algunos cálculos. Entonces, por ejemplo, calculemos el seno de 30 grados conocido el seno de 60. O al revés, calculemos el seno de 60 más bien conocido el seno de 30. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular seno de 60 más 30, esa es la idea. Obviamente esto es seno de 90. Seno de 90 grados, todo lo estamos computando en grados. El seno de 90 grados ya lo calculamos y es 1, ¿de acuerdo? Entonces nos queda seno de 60, que es el que desconocemos, multiplicado por el coseno de 30 más el seno de 30 multiplicado por el coseno de 60. De aquí que conocemos, entonces tenemos 1 igual, 1 es el seno de 90. Ya tenemos el seno de 60, lo desconocemos, seno de 60 multiplicado por ¿cuánto es el coseno de 30? El coseno de 30 ya lo habíamos hecho, recuerden, era, si ustedes se acuerdan de la tablita, era raíz de 3 sobre 2, o si no miren más atrás esta misma clase, más el seno de 30 que era un medio, y el coseno de 60 igualmente lo desconocemos, ¿cierto? Desconocemos tanto el coseno de 60 como el seno. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, muy bien, podemos hacer lo siguiente. El coseno de 60 grados al cuadrado más el seno al cuadrado de 60 grados es 1. Recuerden, esa es la ecuación fundamental. Coseno cuadrado de cualquier ángulo alfa más seno cuadrado de ese ángulo alfa es 1. Eso lo habíamos notado, es una consecuencia directa del teorema de Pitágoras. Entonces de aquí nos queda que el coseno al cuadrado de 60 grados es 1 menos el seno al cuadrado de 60 grados, que no lo conocemos. No lo conocemos, entonces tenemos que el coseno de 60 grados, ¿cierto? El coseno de 60 grados es igual a 1 menos el seno al cuadrado de 60 grados. Entonces el seno al cuadrado de 60, el seno no lo conocemos, vamos a darle, bueno, escribámoslo primero, seno cuadrado de 60 y tomamos la raíz cuadrada, ¿cierto? Tomamos la raíz cuadrada porque aquí tenemos coseno cuadrado, sacando raíces cuadradas a ambos lados nos queda coseno y aquí nos queda este radical. Muy bien, entonces vamos a hacer, para no cargar esta expresión tan complicada, démosle el valor z, vamos a llamar z, que no la conocemos, al seno de 60, ¿de acuerdo? Ese valor va a ser z. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hacerlo algebraicamente. Entonces, volvamos a esta ecuación que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Volviendo a esta ecuación, tenemos 1 igual a lo que desconocemos, raíz de 3 sobre 2 multiplicado por lo que desconocemos, multiplicado por z, más 1 medio multiplicado por el coseno de 60, que es raíz cuadrada de 1 menos z2. Aprovecho para que practiquemos las ecuaciones, cómo resolver ecuaciones, como lo vimos en clases anteriores. Miren, dirán ustedes, esta ecuación no es lineal, tampoco es cuadrática porque aquí hay un radical. ¿Qué podríamos hacer? Pues bueno, vamos a reducir una ecuación cuadrática de la siguiente manera. Esta ecuación es equivalente. Vamos a restar este término, vamos a pasarlo a restar a este lado. 1 menos raíz de 3 sobre 2z igual, ¿cierto? Esto ya lo pasé a restar a 1 medio por la raíz cuadrada de 1 menos z2. Muy bien. Entonces ahora elevemos ambos lados al cuadrado. Entonces tenemos, si esto es igual a esto, sus cuadrados son iguales. Entonces 1 menos raíz de 3 por z sobre 2 al cuadrado es igual
a este término al cuadrado. 1/2 o por la raíz cuadrada de 1 menos z2, todo esto elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Ojo, no van a olvidar que hay un producto, debe elevarse cada uno al cuadrado, entonces el cuadrado de 1/2 es 1/4 para elevar a por b al cuadrado, recuerden eso es a2 multiplicado por b2, lo cual no es cierto para la suma ni para la diferencia, recuerden. Aquí tenemos que usar la fórmula del binomio. Entonces 1/2 al cuadrado es 1/4 y la raíz cuadrada al cuadrado pues es lo que está dentro, 1 menos z2. Muy bien, entonces miren, tenemos una ecuación que promete poderse resolver. Entonces vamos a desarrollar este binomio. Tenemos un binomio de la forma un término menos otro al cuadrado. Entonces es el cuadrado del primero menos 2 veces el primer término por el segundo, raíz de z sobre 2, más este término al cuadrado, raíz de 3 sobre z al cuadrado. Raíz de 3 por z sobre 2 al cuadrado es el numerador al cuadrado, que es 3z2. ¿De acuerdo? Porque este es un producto, raíz de 3 por z. Elevamos cada término al cuadrado. Esto es 3 por z2. Y aquí, el 2 al cuadrado tenemos 4. Y aquí tenemos entonces 1/4 que multiplica al 1. Vamos a multiplicar este paréntesis por 1/4 menos 1/4 que multiplica z2. Entonces miren, ya tenemos una ecuación cuadrática en z2. Aquí tenemos un coeficiente que es z. Vamos a escribir esta ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática es, vamos a pasar todos los términos para un solo lado. Entonces simplifiquemos un poquito. Nos queda 1 menos. Muy bien. Este 2 y este 2 se cancelan. ¿De acuerdo? 2 dividido 2 da 1. Entonces queda raíz de 3z más, aquí queda 3/4 de z2, este término. Voy a señalarlo aquí en verde, 3/4 de z2. Y vamos a pasar este término para este lado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos menos 1/4 de z2, lo pasamos sumando al otro lado, más 1/4 de z2. Entonces nos queda, hagámoslo en la cabeza, 3/4 de z2, y este que pasó más 1/4, queda 4/4 de z2, es decir, z2. Y aquí este 1/4 que tenemos aquí, pues pasa al otro lado restando como menos 1/4, ¿de acuerdo? Entonces menos 1/4 igual a 0. ¿De acuerdo? Tenemos esa ecuación. Entonces, esta ecuación nos va a quedar entonces equivalente a la ecuación siguiente. Entonces 1 menos 1/4, simplifiquemos. Vamos a recoger términos, ¿cierto? Este término 1 menos 1/4, estos son 4/4 menos 1/4, queda 3/4. Bueno, vamos a recoger primero el término en z2 para que nos quede organizadito. Entonces nos queda z al cuadrado. Muy bien, menos, después viene este otro término, pongámosle como un indicadorcito distinto para contar de que no se nos olvide, menos raíz de 3 por z. ¿De acuerdo? Y aquí queda 1 menos 1/4. ¿Cuánto queda 1 menos 1/4? 1 menos 1/4 quedan 3/4. Entonces más 3/4 igual a 0. Muy bien, entonces vamos a ver cómo resolvemos esta ecuación, ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos esta ecuación, z2 menos raíz de 3z más 3/4 igual a 0. Para resolverla, recordemos la fórmula cuadrática. Si uno tiene az2 más bz más c igual a 0, donde aquí a, b y c son unas ciertas constantes reales, ¿cierto? Esta es la ecuación cuadrática general. Entonces recuerden que la fórmula nos dice que z es menos b más menos la raíz cuadrada de b2 menos 4ac, ¿de acuerdo? Sobre 2 veces a. Entonces, ¿quiénes están jugando aquí el papel de ABC? Pues a es este coeficiente de z2, ¿cierto? Este coeficiente está implícito, aquí es un 1, a es un 1, b sería este coeficiente de z, que es menos raíz de 3, y c sería el número 3/4, ¿de acuerdo? Este que está aquí. Esa es la constante. Entonces vamos a calcular lo que hay dentro del radical. b2 menos 4ac sería menos raíz de 3 al cuadrado, menos 4 por 1, que es a,
por 3/4. Entonces recuerden, menos raíz de 3 al cuadrado es menos raíz de 3 al cuadrado es menos raíz de 3 por menos raíz de 3. Entonces los signos menos por menos dan más, y raíz de 3 por raíz de 3 da 3. ¿De acuerdo? Entonces menos raíz de 3 al cuadrado da 3. Menos, ahora este 4 lo podemos cancelar con este, ¿cierto? 4 dividido 4, 1, y queda 1 por 3, 3. 3 menos 3, 0. Entonces vemos que este término b2 menos 4ac es 0. Entonces z nos queda menos b aquí, o sea, menos raíz de 3, más raíz de 3, más menos 0, porque es raíz de 0. Pues si ustedes quieren, escribamos raíz de 0 sobre 2 por 1, que es 2. O sea, queda raíz de 3 sobre 2. Entonces ahí tenemos nuestra respuesta. Z, que es el seno de 60 grados, es raíz de 3 sobre 2. Calculemos el coseno. Bueno, ya teníamos la fórmula. El coseno de 60 grados es la raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado. Recuerden, es 1 menos z al cuadrado. Entonces es la raíz cuadrada de 1 menos raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Entonces para elevar una fracción al cuadrado se eleva cada uno. Raíz de 3 elevado al cuadrado da 3. 2 elevado al cuadrado da 4. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la raíz de 1 sobre 1, que es lo mismo que 4 sobre 4, para ponerlo en denominador común 4, menos 3 sobre 4. Esto es igual, entonces aquí tenemos 4 cuartos menos 3 cuartos nos da 1 cuarto. ¿Cuánto es la raíz de 1 cuarto? Entonces la raíz del numerador sobre la raíz del denominador. La raíz de 1 es 1 y la raíz de 4 es 2. Entonces miren lo que ha ocurrido. El coseno de 60 es un medio del seno de 60 de raíz de 3 sobre 2. ¿Se acuerdan cuando hicimos el cálculo para 30 grados? ¿Cómo eran? Eran exactamente al revés, ¿cierto? Nos daba que el seno de 30 era un medio y el coseno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Vamos a ver que esto no es una coincidencia, es decir, cuando los dos ángulos suman 90 grados, entonces el seno del uno se convierte en el coseno del otro, lo cual se puede ver geométricamente, y el coseno en el seno, como veremos la próxima clase. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.